Bueno, hoy lo que vamos a ver es el capítulo 12 del libro de Barro, donde se hacen las regresiones de crecimiento. Es muy interesante porque lo que hace es analiza 130 países con un montón de variables que hacen el crecimiento, como educación, apertura, democracia, reglas de juego, esperanza de vida, fertilidad, educación, inversión, consumo del gobierno, un montón de variables que hacen a lo que nosotros entendemos el crecimiento de un país, y analiza cuánto incide cada uno en la tasa de crecimiento, ¿no? En la regresión. Y además, otra cosa que es fabulosa es que pone a disposición de todos esa misma base de datos. Nosotros la tenemos subida en la O24, que el último video va a ser cómo manejar un poquito esa base de datos para poder replicar alguna de todas estas cuestiones. Pero bueno, la clase de hoy lo que vamos es analizar un poco todo este capítulo. Vamos a ir viendo todos los gráficos y las tablas que pone y cómo detalla cada una de las variables, ¿no? En este primer gráfico que vemos, en el eje vertical, tenemos los números de la cantidad de países, y en el eje horizontal tenemos la tasa de crecimiento per cápita promedio del PBI de cada país, ¿no? Entre 1900 y el 2000, son 40 años. Y lo que vemos es un gráfico de histograma, ¿no? O sea, cuanto más alta es la barra, quiere decir que más países están en ese rango creciendo. O sea, la moda sería esta, el 2,5%, ¿no? De tasa de crecimiento. Y lo más alto estaría acá con Taiwán, Singapur y Corea, que estarían arriba del 6% de tasa de crecimiento, y lo más bajo de la República del Congo, acá cerca del 2,5% negativo. Es sumamente interesante ver, o sea, es muy variable, ¿no? La tasa promedio de crecimiento de los países, y esto genera a lo largo de 40 años diferencias enormes. Por ejemplo, el Congo en 1960 tenía un ingreso per cápita de 980 dólares, ¿no? Anual per cápita. Y en el 2000 pasa a tener 320, y sí tuvo una caída muy grande de sus ingresos. La República Centroafricana tenía 2.180 y su ingreso baja hasta 1.120. En cambio, Taiwán y Singapur, que son los dos países del extremo, ¿no? De la performance de crecimiento, tenemos, por ejemplo, que Taiwán tenía un ingreso de 1.430 en 1960, más bajo, un 50% más bajo, más o menos, que el de la República Centroafricana, y en el 2000 tiene un ingreso que es de $18.700 per cápita, que es 17 veces más que el ingreso que tiene en ese año la República Centroafricana, ¿no? O sea, estar en un extremo a otro en la curva hizo que un país tuviese un ingreso que era un 50% más bajo, a tener 17 veces más 40 años que ese otro país. Singapur pasó de 2.160 a 26.100, ¿no? Entonces, esta tabla, que está formada con 112 países, ¿no? Donde se mide su tasa de crecimiento en 40 años, nos muestra que esas diferencias que vemos, ¿no? O sea, de ir de menos 0,025 a más 0,06, generan unas diferencias enormes, ¿no? En los PBI finales al año 2000 respecto de lo que teníamos en 1960. Lo que vamos a tratar de ver es por qué se produce eso y qué sucede, y por qué, o cuáles son los determinantes, ¿no? De estas tasas de crecimiento, o cómo ayuda cada una de las variables a tener estas tasas de crecimiento. Después presento una tabla donde presenta el ranking con los 20 países con la peor performance, donde, bueno, la República del Congo
y que tenemos acá, y la República Centroafricana, son las dos peores, con una tasa del menos 3,2% y menos 1,7% en todo el periodo, ¿no? Después lo que hace es, lo divide en subperiodos, y eso después vamos a ver por qué lo hace, pero está bueno porque para ver si, o sea, en 40 años tenemos muchas cosas que suceden y hay que tratar de un poquito de aislar todos estos efectos. Después hace lo mismo para los 20 países más ricos, donde Singapur y Taiwán son los dos países con la mejor performance en toda esa etapa. La Sur Corea también, Hong Kong, Botswana, Tailandia, ¿no? Mucho ahí del sudeste asiático tenemos entre los que más crecen en estos 40 años. Entonces, acá tenemos una tabla con los 20 mejores, los 20 peores, esas grandes diferencias, y después nos presenta también un gráfico donde se pone la tasa de crecimiento per cápita para todo este periodo promedio, ¿no? En el eje vertical y el PBI que tenían en 1960. Como si fuese un determinante, según la teoría de Solov y Ramsey, ¿no? A menor PBI, mayor tasa de crecimiento. Lo que vemos acá es que no se cumple, ¿no? Esta convergencia, esta relación, y que los resultados de mirar 87 países que son de este modo, nos traen conclusiones de que la teoría de Solow y Ramsey no se cumple. Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer, si los países se ponen al día o crecen más o existe una convergencia, acá lo que veríamos es que no, que la relación es más, una relación mínimamente positiva, es decir, PBI más alto, tasa de crecimiento más alta. O sea, esto nos traería una divergencia. Pero lo que podemos pensar es que, bueno, es un periodo muy largo, hay muchos determinantes del crecimiento, tendríamos que aislar, no todo ponérselo al PBI que tenían en 1960, entonces tendríamos que utilizar un marco empírico que relacione la tasa de crecimiento real per cápita con más de una variable, con dos tipos de variables, variables de niveles iniciales de estado, como puede ser el stock de capital físico y el stock de capital humano, medido por logros educativos, salud, y segundo, variables de control o ambientales, como pueden ser la relación entre el consumo del gobierno y el PBI, o la relación entre la inversión y el PBI, el grado de apertura internacional, movimientos en los términos de intercambio, la tasa de fecundidad, indicadores de estabilidad macroeconómica, medidas de mantenimiento de la regla, de la ley, de la democracia, y así sucesivamente podríamos incorporar un montón de variables, tomar periodos más cortos como determinantes, como el PBI inicial como determinante. Entonces todo eso nos afectaría mucho, nos haría medir de otra manera el efecto que tiene el PBI inicial respecto de la tasa de crecimiento per cápita. Las variables de control y ambientales que utiliza Barro una es el logro educativo, que se basa básicamente en los años de escolaridad, o sea, más años de escolaridad promedio de la población es una mayor educación. Es decir, lo que se hace es se mide en los países cuántos son los años de educación promedio de la población mayor,
y ese es el número que tomamos, ¿no?, como logro educativo. Después, el capital de salud, que se calcula muchas veces, una buena medida es la esperanza de vida, ya que más años de esperanza de vida hablan de una salud de la sociedad mucho mejor. También se utiliza muchas veces la mortalidad infantil, tanto la que es hasta 1 año como la que es entre 1 y 5 años. Después, el consumo del gobierno mide los gastos que no afectan directamente la productividad, por eso conlleva distorsiones en las decisiones privadas. Generalmente lo que pensamos es que un mayor valor de la relación entre consumo del gobierno lleva a un menor nivel de producción en un estado estacionario por trabajador efectivo y por lo tanto menor tasa de crecimiento. Después vamos a ver si eso en la práctica es realmente así. La tasa de fertilidad está relacionada directamente con el crecimiento de la población y esperamos que tenga un efecto negativo, ¿no? O sea, mayor tasa de fertilidad, mayor crecimiento de población, esperamos que el producto per cápita se vea afectado, donde, bueno, el per cápita está creciendo cada vez más rápido, debería afectar en forma negativa el PBI per cápita, pero bueno, es una variable que también se usa. La tasa de ahorro en el modelo de crecimiento neoclásico se mide empíricamente en relación al PBI real, y después tenemos el Estado de Derecho y alcance de la democracia. El Estado de Derecho es una medida que utilizan, es un indicador subjetivo que proporciona una empresa o consultor internacional que se llama Political Risk Service, y que trata de medir los derechos de propiedad o una mejora en los derechos de propiedad, o, que vendría a ser como un mayor incentivo hacia la inversión. Pero bueno, es una medida que se utiliza pensando que debería afectar positivamente, más respeto a los derechos de propiedad, genera más incentivos a la inversión y así mayor crecimiento. Después también incluimos otro indicador que es del alcance de la democracia, en el sentido de los derechos electorales. El efecto de la democracia en el crecimiento vendría a ser un poco ambiguo. O sea, teóricamente, ¿no? No hay no es ni positivo ni negativo. La democracia puede ser productiva como un mecanismo para que el gobierno se comprometa a no confiscar el capital acumulado por el sector privado. Y el análisis empírico permite analizarla en términos lineal y cuadrado de la democracia. Otra variable que se utiliza es la apertura internacional, que es una medida que mide la relación entre las exportaciones más importaciones y el PBI, y se sabe que la apertura varía según el tamaño del país, ¿no? Claramente, los países más grandes tienden a ser menos abiertos porque el comercio interno ofrece un gran mercado que puede sustituir efectivamente el comercio internacional. La variable utilizada para el análisis del crecimiento se filtra filtra la relación normal de apertura internacional, los registros de población y área. Esta variable también se ve influenciada un poco por políticas gubernamentales, como aranceles, restricciones comerciales, o en el mismo comercio internacional. Y después los términos de intercambio. Los precios de las exportaciones, es una relación entre precios de exportaciones y las importaciones. Por ejemplo, en Argentina o toda Latinoamérica en la década del 2000
se vio muy beneficiada en sus términos de intercambio porque el precio de los commodities que ellos producían habían subido muchísimo, ¿no? El precio de la soja, del trigo, del maíz, habían subido un montón y eso mejoraba mucho los términos de intercambio de estos países. Pasaron de un momento a otro a ser mucho más ricos, porque todo lo que ellos producían era mucho más, ¿cómo se llama? Un precio mucho más elevado. Y después, bueno, la última medida que tenemos es la inflación, que bueno, la inflación promedio como una medida de la macroeconomía, de estabilidad, también puede ser considerarse como, o sea, una medida alternativa a cuestiones fiscales. Pero bueno, la inflación esperamos obviamente que tenga un efecto negativo. Esta es la regresión que corre. Ahora la vamos a ver en el siguiente video, así no se hacen muy pesados.